Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas. Creo que es el número 6 o el 7. No me fijé antes de empezar el episodio. Vamos a dejarlo con ese pequeño margen de error. A lo sumo creo que le erré por uno. Pero bueno, estamos aquí comenzando un nuevo episodio de Anécdotas Jordánicas. ¿Y por qué hacemos uno hoy exactamente? Bueno, la cuestión es, para el que lo escucha los podcasts en vivo, se dará cuenta de que los lunes se publica Code Time, o se transmite Code Time. Como no pude transmitir esta vez, al igual que hice durante el mes de febrero, voy a subir Anécdota Jordánica. No puedo subirlo yo en vivo, voy a tener que subir esto en diferido. Esto se está grabando más o menos una hora antes de la hora que sería del en vivo, creo que son 9:45 de la noche. Así que bueno, este es un pequeño contexto para los que escuchan en vivo y quieren saber por qué no está Code Time en vivo y por qué no estoy en vivo. Bueno, no puedo porque no tengo acceso a mi computadora principal por hoy. En los últimos días no he tenido acceso, lo cual me ha llevado también a no subir videos. Los del curso Swift sí, pero no subir videos sobre Linux. Que tengo algunos listos, pero no los puedo subir porque los tengo que terminar de editar y los tengo en mi otra computadora acá. Utilizo la computadora con Linux, que no tengo accesible los otros archivos. Los otros archivos los tengo en el local y bueno, me olvidé de copiarlos. Muchos días fuera de casa me llevan a justamente no poder editar y esas cosas. Ya el que escucha el podcast de Anécdotas Jordánicas o la sección de Anécdotas Jordánicas sabe muy bien de que esto es bastante informal, como esto. Y al que no, bueno, le voy advirtiendo, si es la primera vez que están escuchando esto, este es un podcast donde vamos a hablar de una forma bastante informal de algunas anécdotas de cosas que me han acontecido. En el episodio de hoy voy a hablar sobre mi primer contacto con la programación, que no es lo mismo que mis primeros pasos en el mundo de la programación. Eso lo voy a separar en dos partes. Hoy voy a hablar de mi primer contacto, es decir, de cómo conocí el mundo de la programación y cómo comencé. Después en el siguiente, que es los primeros pasos en el mundo de la programación, es más bien sería el cómo aprendí programación o cómo sigo aprendiendo programación. Hoy vamos a hablar simplemente sobre lo que me llevó a programar, lo que me llevó a estudiar la carrera, aunque ya muchos sabrán el por qué comencé la carrera, cuál fue mi primer contacto, qué pensé al respecto, qué pienso hoy en día sobre la programación y quizás qué pensaré. No, eso no puedo predecir el futuro, pero muy bien. Por la duda aviso si escuchan interrupciones, estoy tomando un té, como eso. Y se escucha más ruido de auto y cosas así, significa que estoy cerca de la calle, con lo cual se pueden escuchar ciertos ruidos, bajo cierta seguridad de que no me van a hacer nada. Salvo que sepan saltar 5 pisos, bueno, ahí sí ya me lo merezco. Pero mientras tanto vamos a hacer el podcast de anécdotas jordánicas. Perdón por andar medio trabado, hace tiempo que no hago podcast, hace rato que no hablo, entonces medio como que me trabo. Pero bien, para eso tenemos el tecito para relajar. En principio, para hablar sobre mi primer contacto con la programación, no voy a mentir, no voy a decir de que no, yo desde que era niño quería ser un programador y ese era mi sueño de futuro, como mucha gente le gusta decir. Me gustaría poder decir eso, sí. Desde niño sí quería tener contacto con las computadoras, no sabía para qué, pero una computadora sonaba algo muy, muy cool, algo muy lindo, algo que quieres usar, algo que puede darte productividad, a pesar de no saber ni siquiera aprender una. Me lleva esto a tener mi primer contacto con una computadora propia. Anteriormente había tenido contacto, pero era simplemente ir al ciber a jugar. Esos tiempos en los que uno iba al ciber y pagaba por usar la computadora por una cierta cantidad de tiempo, y si tenías dinero encima, dámela libre, entonces, lo puedo jugar 2 horas seguidas en una computadora. El tiempo del CRT, qué hermoso. Yo no tuve un contacto con la computadora tan joven como otras personas. Hay gente que nació con una computadora en su casa. Pertenezco a la generación de que comenzó a nacer con una computadora ya decente en su casa. Nací en el 95. Por lo menos acá había en algunas familias que ya se dan el lujo de tener una computadora por cuestiones de trabajo. Hay que recordar que en la época del 95 tenías Windows 95 y con suerte, porque también te podría tocar la cosa que tenías Windows 3.1, cosas así, e incluso depende quién, tenías MS2, quién no lo diría, o incluso alguna versión de Unix. Eso sería más raro todavía para consumo general, pero vamos hablando de un tiempo bastante viejo, ese tiempo que las computadoras eran de color beige. Y bueno, todo siguió así hasta que cumplí unos, no creo que no fue los 14, fue los 12 años, no, 13, a los 13 años. A los 13 años tuve mi primer contacto con una computadora propia, que era en realidad la computadora de la familia, aunque el único que lo usaba era yo, porque nadie la sabía usar. Yo tampoco la sabía usar, pero sabía un poquitito más que los demás. Después, bueno, con el tiempo se fue incrementando eso.
Eh, Empecé a usar la computadora. Todavía recuerdo la primera vez, esto es medio vergonzoso tener que admitirlo, pero la primera vez que la aprendí me quedé esperando como un infeliz unos 5 a 10 minutos y la computadora no terminaba de arrancar, me aparecía la pantalla de inicio. Una vez que me senté y leí todo lo que decía la pantalla, decía presione Enter para continuar y aparecían dos versiones de Windows XP que eran exactamente igual. ¿Desea iniciar Windows XP profesional o desea iniciar Windows XP? Olvídense yo de saber de orden de buteo, de que es un disco rígido. No sabía nada. Yo sabía que la computadora era una hermosa caja negra. Literalmente era ya el tiempo de transición de las computadoras de cajas de color beige a, en este caso, los modelos de hoy en día de los gabinetes color negro. Pero también una caja negra en el sentido de no tengo la más mínima idea de cómo funciona esto por dentro. Por ahora no me interesa, quiero saber cómo prender esta máquina. Cuestión, pude prender la máquina, después de apretar Enter, he metido la pata mucho desde ese entonces, he aprendido mucho sobre mi metida de pata. Hoy no voy a hablar sobre mi primer contacto con la computadora, sino sobre la programación. Al principio, los primeros años era consumidor, y puedo decir que mi primer contacto con la programación, sin saberlo a priori, fue cuando tenía 16 años. Sí, 16 o 17 años. No, todavía no había cumplido 17, eran 16. Estaba en cuarto de la secundaria, se ofreció un concurso, una competición que estaba auspiciado en parte de la Fundación Sadowski, acá en Argentina, en el cual la idea era que el que ganaba el concurso se podía llevar una PlayStation 3. En ese tiempo la PlayStation 3, la última, te ganabas una PlayStation 3 de regalos. Creo que habían 2 PlayStation 3 se regalaban, no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero sé que el primer lugar era una PlayStation 3. La verdad que como premio, la verdad está bastante bueno. Y la cuestión era ir 2 días de preparación a la Fundación Sadowski. Acá fue en Neuralsoft, en Rosario. La Fundación Sadowski era la que capacitaba. Y el objetivo del concurso, además de obviamente ganarse una PlayStation, el segundo puesto no me acuerdo bien lo que era. Pero la cuestión era que había que desarrollar o un pequeño videojuego o hacer una animación. Para eso se utilizó un software llamado Alice, que después aprendí mucho más sobre el software llamado Alice. No indagué mucho, pero aprendí las bases de Alice. En su tiempo no entendía nada, cuando aprendí Java, bueno, entendí. Y este software se caracterizaba por permitir hacer animaciones e incluso juegos, es decir, responder a los distintos comandos de uno presionando una tecla. Y consistía en un escenario tridimensional con personajes tridimensionales y objetos tridimensionales dibujados de una forma bastante rústica. De hecho, uno mismo podía crear las texturas del juego. No nos explicaron lo que eran texturas del juego, no nos explicaron nada. Nos dijeron, bueno, esto es Alice, que es el nombre en inglés. El software creo que sigue existiendo. Más incompatible, imposible, por lo menos con Mac. En Windows todavía creo que lo podés instalar, y en Linux no tengo la más mínima idea. Hace mucho tiempo que no veo sobre este software. Estoy hablando de cuando tenía 16, 17 años, y hoy en día tengo, como quien dirían, 23. No sé si según la partida de nacimiento funciona así. Cuestión, unos 2 días antes de ir a este lugar, porque necesitaba un día y al día siguiente, eran unas 2 o 3 horas. Creo que eran 2 horas por día. O eran 3 sin contar el descanso, por ahí iba la cosa. Cuestión de que uno tenía que llevar su computadora. Lo cual, bueno, depende para quién era complicado, depende para quién no. Para mí, en mi caso, yo llevé una Lenovo ThinkPad T60 que sigo teniendo. No es mía ya, pero sigue estando en la casa. Sigue andando y todo. Medio lenta ya con Windows 7, yo le pondría Linux, pero en mi casa no serían capaces de usar Linux. Por el hecho de que no están acostumbrados a usar computadora, y es la típica gente, no es por criticar mucho, pero es la típica persona que si el icono se lo mueven de lugar 1 milímetro para la izquierda ya es diferente, o se lo cambian de color aunque tenga el mismo dibujito, ya es diferente y ya no se puede usar. Imagínense lo que debe ser usar un celular. Bueno, eso me trae muchos tiempos de explicaciones. En ese tiempo llevé esa computadora, mientras que el resto acá en Argentina se distribuían unas computadoras llamadas cariñosamente, entre comillas, Cristinet, por la presidenta que las entregaba, que eran computadoras dadas por el gobierno, eran netbooks muy limitadas. La primera generación, por lo menos, en la mayoría de los casos, eran muy limitadas. Creo que recién a la tercera o cuarta generación podría llamar una computadora decente. Mientras tanto, yo tengo la segunda generación que me servía como un bloc de notas. Nada como correr nano en una Cristinet, funciona de 10. Es un bloc de notas muy bueno, pesado como no sé qué, pero muy bueno. Una duración de batería de unas 4 horas más o menos.
fue mi equipo de programación. Después voy a hacer un podcast hablando sobre, si les interesa, sobre mis equipos, cuál es el equipo que tengo actualmente, cuáles fueron los equipos que tuve, cómo comencé, con qué equipo y todo eso. Si les interesa, me lo dejan planteado en los comentarios. Si leo al menos un comentario al respecto que sí, contarnos sobre esto, y ya lo hago con mucho gusto. Saben que disfruto del hablar. Muy bien. Habíamos ido a ese lugar 2 días antes. Instalé el software en la máquina sin saber qué era Alice, sin saber nada. Bueno, instalé Alice, muy bien. Decía hacer una animación o hacer un videojuego. Hacer un videojuego, olvidémonos. Hacer una animación era algo, me interesaría hacer la animación. Vi las texturas y eran como medio rústica la textura, El mismo concurso te daba los recursos. Aún así, durante se pedía que se llegue media hora antes para instalar el programa, que era Alice. Había una persona rondando con un pendrive instalando en cada computadora disponible. Cuestión de que yo tenía mi querida computadora con Windows 7 y le instalé o todavía lo tenía con XP. No, creo que tenía en ese tiempo ya 7. Le instalé el Alice con su paquete de texturas y todo, que lo podías expandir y alucinante. Y el software consistía básicamente en un canvas, en realidad un escenario tridimensional. Para los que trabajan en 2D sería como un canvas. Tenía el escenario tridimensional, podía ir insertando personajes que siempre iban en una posición prefijada, obviamente. Creo que iban con los brazos, no me acuerdo si iban con los brazos extendidos o con los brazos a los costados. Me confundo con el Miku Miku Dance y el Alice. Al que sabe lo que es el Miku Miku Dance puede entender un poco el contexto de lo que estoy hablando. Al que no sabe lo que es el Miku Miku Dance, googleelo. No es un juego, ya les aviso, y no es algo para bailar tampoco. Por Dios, otro detalle medio revelado por acá. Muy bien. Instalé el software, muy bien, era un canvas, un espacio tridimensional donde podía arrastrar las texturas o los distintos componentes visuales, y cada componente visual tenía sus propiedades. Por ejemplo, las personas tenían distintos componentes, como ser brazos, piernas, cabeza, pecho, estómago. Tenía las manos, que eran básicamente los componentes, y uno podía hacer cosas con eso, como por ejemplo rotarlos, moverlos, hacer movimientos medio extraños. Una peculiaridad, como todo en programación, es que los objetos que uno ponía en un espacio tridimensional no tienen cuerpo, o no son tangibles, por así decirlo. Es decir, una textura o un objeto podía atravesar otro sin ningún problema. A pesar de que yo ponga una pared, podía poner un personaje en el medio de la pared, cosa que hay veces que los videojuegos se buguean y uno ve y queda un personaje en la mitad de la pared, e incluso se muere porque se considera que está en la mitad de la pared, o visualmente queda en la mitad de la pared por no haber hecho las cosas correctamente, por no haber detectado las colisiones correctamente. Un videojuego no detecta colisiones. Una animación no detecta colisiones. Uno tiene que hacer las cosas necesarias para evitar que una colisión implique atravesar el objeto, porque si no, yo puedo atravesar paredes, casas, techos, pisos, e ir incluso en números negativos en cuanto al plano tridimensional, lo cual no es idóneo. Ir en el eje Z, bueno, depende de cómo lo veamos, también puede ser el eje Y, depende de cómo lo veamos el eje X. La cuestión, ir para abajo fuera del plano no es chiste. Quedamos como bugueados en el mundo. Y yo no sabía nada de diseño 3D. Yo veía 3 ejes de colores, uno de color verde, otro rojo y otro azul. Después aprendí que eran ejes coordenados cuando vi análisis matemático 2 en la universidad. Yo no sabía lo que era una textura. Yo no sabía que el programa servía para programar. Eso es algo que me enteré después. La idea de esos 2 días era capacitarnos, mostrarnos, por ejemplo, cómo agregar personajes, cómo hacer que los personajes se muevan. Una de las características es, por ejemplo, hacer que un personaje camine. Y la forma más tosca de hacer que el personaje camine, bueno, es decir, el personaje lo ponemos acá, en posición inicial. El siguiente movimiento creo que se mueva, por ejemplo, 2 metros a la izquierda. Y bueno, lo que hacía era moverse 2 metros a la izquierda. El problema de moverse 2 metros a la izquierda era que el objeto se arrastraba. Es decir, era como poner una taza sobre la mesa y yo le digo, movete 2 metros hacia la derecha, o 10 centímetros a la derecha, era arrastrar la taza. En este caso, una persona era también arrastrarla, y digamos que una persona no se mueve arrastrándose sin mover los pies. No tiene tal poder, o sea, no es como que puede deslizarse. Entiendo que si hay un declive sí, pero estamos hablando de un plano, sin inclinaciones. Y bueno, en principio era, moverse así, después crear una rutina que nos permita dar un paso, o hacer toda la iteración de un paso, de mover el pie o mover la pierna, flexionar la rodilla y cosas así, lo cual es un dolor de cabeza hacerlo manualmente. Enseñaron recursos que en ese tiempo no los entendí,
parte por mi problema visual, que no, no me permitía ver bien la pantalla, no podía distinguir lo que decía, así que lo hacía todo de oído y más o menos lo que salía. Y ya el primer día me quedó claro que yo no iba a entrar al concurso. Cualquiera podía entrar, pero tenía dos problemas. Número uno, tenía un curso que yo hacía, lo cual hacer el concurso implicaba dedicar tiempo personal para hacer las cosas, porque era algo que hacías vos por tu cuenta, y el premio te lo ganabas obviamente si superabas a los demás, y ya había gente que me superaba pero con creces en esa sede, y este concurso se hacía a nivel nacional. O sea, si en una sola sede ya me ganaba, no quería saber lo que eran los demás. También muchos venían de escuelas técnicas, y parece que hay un partido de fútbol porque alguien está gritando gol. No tengo ni idea de lo que están jugando, pero bueno. Cuestión. Explicaron conceptos como iteraciones, explicaron conceptos como condicionales, explicaron conceptos como reacción a eventos y cosas así. El primer día me quedó patente que no iba a participar, porque había gente que había hecho animaciones y le había puesto incluso sonidos. O sea, hacía que algo se prenda fuego y ponía el sonido del fuego de una persona gritando, cosas así. O había un colectivo y se movía y tocaba una bocina, y eran cosas que no venían incluidas y que uno se las tenía que agregar. Y hacer que reaccione a todo eso, y ya ver una animación que era graciosa de ver, de hecho era muy divertida. Te encontrás con el factor de, bien, yo no estoy cazando ni siquiera los condicionales, y este ya hizo todo una animación compleja en la cual un colectivo se mueve, una persona sube al colectivo de una forma decente, mueve los pies, camina, tiene sonidos, reacciona. Es una locura. Ya está, esta persona me ganó. Y ya con que le dedique un poco más de tiempo, yo ya no tenía chance de ganar, y como, muy bien, ya quedé descalificado de una, por default. Buah, cuestión, que el segundo día, ya terminando las cosas, una media hora antes, dije, bueno chicos, esto es todo lo que les vamos a enseñar, ya con esto están preparados para hacer sus animaciones o videojuegos, con lo que les enseñamos, ya sea haciendo la animación como si fuese una pequeña película, un cortometraje, o un videojuego simple que permite reaccionar. Tenía objetos como personas, naves, planetas, de todo, entonces uno podía hacer lo que quisiera con eso. Tenía una librería bastante graciosa de elementos, incluso si querías podías hacer cosas incoherentes como meteoritos con pelotas de tenis y cosas así. Era muy gracioso el software, sigue existiendo, búsquenlo como Alice, es el nombre en inglés. En Argentina lo renombraron, por alguna razón se llama Rebeca. El software se conoce como Rebeca o como Alice. Es un software que permite hacer animaciones 3D, te da las texturas, vos podés crear las texturas, hay tutoriales que explican cómo hacerlo. No es muy usado, es curioso para explicar los conceptos, aunque yo creo que hay mejores formas de explicar el concepto. Está bien, el incentivo era ganarse un videojuego, entonces en ese caso estaba bueno. Pero yo no había agarrado todos los conceptos, y de explicar en 4 horas, o a lo sumo 6 horas, todos los conceptos de programación, para gente que nunca vio programación en su vida, que no tiene ni siquiera idea de que está programando, porque después lo que nos dijeron fue básicamente que estábamos programando, ahora cuento de eso, no es fácil. Además que estás explicando una cantidad de personas, unas 50 personas más o menos, lo cual no es fácil. Ya sé que ir todas al mismo paso, había gente que se queda atrás, y bueno, lo sentimos, este es el tiempo que tenemos. Era gratuito, así que no podía pedir nada. La cuestión de que media hora antes nos dijeron, bueno chicos, esto es todo lo que les vamos a enseñar. ¿Y por qué le estamos enseñando esto? Ustedes piensan que es para ganarse una PlayStation, ¿no es cierto? Y obviamente todos respondimos, sí. No estamos por otra cosa. Decir a una persona de 16 años que le va a regalar una PlayStation si gana un concurso en el cual tiene que hacer una animación, un videojuego, y ¿qué es lo que va a pensar? Y yo estoy acá para ganar el videojuego, no me importa nada el resto. Yo quiero ganar mi videojuego. Dijo, bueno chicos, esto lo estamos haciendo porque queremos enseñar la importancia de la programación. Y yo me quedé pensando de, bueno, muy lindo tu explicación, ¿de qué me estás hablando? Y bueno, explicó sobre qué era la programación, del trabajo de los programadores, de que la oferta de programadores no es muy alta, y muchos piensan solucionarlo enseñando programación en las escuelas. Sigo discrepando con enseñar la programación en las escuelas, no es algo que le puedes enseñar a todos, porque la programación no es para todos. ¿Cualquiera lo puede aprender? Sí, es diferente. Una cosa es que cualquiera pueda aprender, y otra cosa es que todos lo quieran aprender. Es como decir, ¿cualquiera puede aprender ruso? Sí. Ahora, ¿todos pueden aprender ruso? No, porque la mayoría de la gente no le interesa siquiera aprender ruso. No le encuentran utilidad. Y hay gente que les apasiona, aunque, por ejemplo, sean de habla hispana, o de habla inglesa, o del habla que sean, y le interesa aprender un idioma. O le interesa el ruso por la cultura de Rusia, porque le quiere aprender un idioma más, por lo que sea. Es algo que lo haces por vocación, es como el enseñar. Y eso es un error grave que veo. Hay gente que enseña y no tiene vocación
de docencia, o médicos que, bueno, dicen que curan. Mira, si te alejas de ellos creo que te curas más rápido. Respeto mucho al médico que trabaja por vocación, que le gusta la medicina. Obviamente todos quieren su recompensa, quieren tener una ganancia, eso es obvio. Pero una cosa es hacerlo con gusto y otra cosa es hacerlo con desagrado. Si algo se hace con desagrado, no se suele hacer bien. Si algo se hace con gusto, uno lo hace incluso, aunque esté cansado, uno lo hace fuera de hora, uno lo hace porque quiere hacerlo. Tiene un incentivo propio. Eso ya lo expliqué en otros podcasts. Bueno, acá explicaban sobre la carencia de programadores que había, de lo difícil, entre comillas, que era, pero que vieran que en realidad no era tan difícil, ya que estuvimos programando todo ese tiempo con el concepto de condicionales, bucles y todo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tareas que se repetían, como el caminar, hacer los pasos, simplemente lo que tenías que hacer en el desplazamiento clásico de un paso, es decir, hacer un paso, repetirlo la cantidad de veces que sea necesario mientras vas repitiendo el movimiento del paso para dar la ilusión de que te estás moviendo, hace que se haga la animación del movimiento del paso y moves a la persona al mismo tiempo. O sea, ya tenés la cosa que está haciendo dos cosas en paralelo, tenés los condicionales que vas a ir moviendo los pies en base a cómo están ubicados actualmente, tenés la repetición con bucle, lo cual da la ilusión del movimiento, o sea, hace la animación de que están moviendo las piernas. Y a su vez lo desplazás. O sea, tenés un montón de conceptos solamente en hacer caminar a un personaje. No hablemos sobre que reaccionan a chocar a una pared, de que no puedan atravesarla. Eso es detectar una colisión. Y de hecho, Alice tenía la propiedad, y creo que lo sigue teniendo, puede ser la idea, es que vos podías programarlo poniendo, arrastrando los objetos, o sea, drag and drop, y fijarse en alguna ficha que tiene todos sus atributos, que ya estamos viendo programación orientada a objetos. Tenía sus métodos, cada objeto tiene un método. Por ejemplo, una persona tiene la capacidad de mover la cabeza, o tiene la cabeza y tiene la capacidad de girar. Mientras que ciertas partes no las tenían, por no tener sentido que hagan ese movimiento. Por ejemplo, una persona tiene un método que se llamaba hablar. Entonces vos le podías insertar un texto y cuando se ejecutaba esa acción lo que hacía era aparecer un globo de texto haciendo una pregunta. Y de hecho una de las primeras actividades era, bueno, hacer que el personaje nos salude y nos diga hola. Nos pregunte nuestro nombre y diga hola y nuestro nombre. O sea, nos saludara. Dice, hola, ¿cómo te llamas? Y le respondía que mi nombre es David. Y después te respondía, hola David, un gusto saludarte. Y así tenías condicionales como te preguntaba la edad y en base a eso te permitía tomar ciertas decisiones y cosas así. Es la razón esa por la cual utilizo siempre el ejemplo de mayoría y minoría de edad. No es por una afición extraña que tenga, sino por el simple hecho de que en el software es útil hacer filtros por edad. Lo mismo que hacer filtros si alguien es administrador o no. En una página, por ejemplo en WordPress o en cualquier página, no es la misma información que le voy a mostrar al administrador que la misma información que le voy a mostrar a un usuario normal. Si es administrador, hace esto, que es lo mismo que decir, si tengo los privilegios, si soy mayor de edad, si soy administrador, si tengo permiso, mostrarlo. Si no tengo el permiso, mostrame otro mensaje o no me mostres nada. Y eran todos estos conceptos condensados en este programa que ni siquiera sabíamos que servía para eso. Y una parte del programa, además de permitir el drag and drop, ver las propiedades, llamar a los métodos de cada objeto y cosas. O sea, tenías programación orientada a objetos, todos los conceptos de programación en una. Pero también podías programarlo en Java. Entonces vos podías escribir código de Java, obviamente leyéndote un poco de documentación, diciendo a ver qué objetos tenías, y en vez de hacer las cosas mediante el editor, que eran por ahí a veces medio tosco, podías escribir código en Java, ejecutar el código en Java, y eso hacía toda la animación. Y eso estaba buenísimo. Obviamente no sabemos Java y no nos iban a enseñar Java, la idea es que lo hagamos visualmente. Si alguien quería aprender a programar, mejor que mejor. La idea era justamente incentivar a programar. Y nos mostraron todas estas cosas, y dije, qué bueno, no entendí nada. Tengo que ser sincero, yo no soy un ser superdotado en la programación ni alguien que nació con la computadora ni nada de eso. Simplemente me gusta. ¿Pero cuánto tiempo vamos? 24 minutos. Pensé que íbamos por más. Yo casi me terminé el té. Ya me lo terminé. Vamos a dejar la taza por acá en el piso. Y bueno, sigamos con el relato. Después de esto no tuve contacto con la programación durante un tiempo. Y ahora es donde concatenamos esta anécdota con la anécdota de cómo comencé o cómo elegí mi carrera o cómo comencé la universidad. Ya ni me acuerdo cómo la llamé. Fue una de mis primeras anécdotas jordánicas. Y ahí es donde una profesora me prometió averiguar sobre un lugar que dijo, a vos que se te da la computadora.
En ese tiempo yo ya había aprendido reparación de PC, muy lejos de la programación. De hecho, tiempo atrás había visto esos buenos tiempos en los que uno conseguía todos los programas claramente originales. O sea, una persona que está en una escuela secundaria con un padre que no le va a dar una tarjeta de crédito ni loco porque no la tenía, para comprar un programa que salía como 1.000 pesos, 1.000 pesos en ese tiempo. A ver, en esa época, calculémosle 500 pesos. Aún así, eran 500 pesos en esa época, hoy en día eran más de 1.000 pesos argentinos. Por decir algo, $50. $50, de hecho, es algo que incluso estudiante universitario, dígase yo, incluso gente mayor no puede permitírselo. Imagínese una persona con 16 años. Uno quería piratear algo y venía el querido Cajun. Y yo tenía la ilusoria idea de crear un Cajun, porque pensé que Cajun era algo mágico que generaba códigos. Hay veces que sí genera los códigos y hay veces que es una lista de códigos ya que tiene almacenado, como si fuese un TXT y estuviese leyendo uno por uno, y cuando uno le da a generar en realidad lee el siguiente, y tiene una cantidad decente de seriales. Entonces uno lo genera que lleva unas 10 veces y después empieza a repetir los seriales. ¿Por qué? Porque el Cajun está programado así. Hay otros Cajun que no, que generan los códigos. Y hay otro que tiene una cantidad tan grande de seriales o serials que bueno, no, nunca lo va a repetir. O sea, nadie va a estar 1.000 veces haciendo clic a generar. Realmente el primero que le funcione ya está, y suele ser el primero, porque no suele activar más de una vez un software. Y quería hacer un Cajun, y me acuerdo que había visto un tutorial en YouTube en ese tiempo, que YouTube era bastante rústico. Y cómo crear un Cajun. Y había un tipo que lo explicaba de una forma medio tosca. Y dice, bueno, primero se tiene que instalar el Visual Studio. Lo que me tomó instalar el Visual Studio con una conexión de 1 mega, Dios mío, considerando que el Visual Studio es extremadamente pesado. En una computadora que en ese tiempo creo que tenía 160 GB de almacenamiento. ¿Qué me daba de sobra para instalarlo? Porque el resto que tenía era, qué sé yo, 30, 40 GB de contenido. Mira, si le digo 60 ya me estoy pasando de rosca. No, yo pensé que iba a llegar a los 60 GB fácil cuando compré mi primera computadora. Cuando compraron la primera computadora tenía 80 GB. Esto voy a llegar rapidísimo. Me di cuenta que no. Se rompió ante el disco rígido que yo pudiera llenar la memoria. Hoy en día sí, ya llegué a los 2 teras tranquilo, no pasa nada de información personal. Pero bueno, en ese tiempo, cuando no había tanto acceso a internet y la mejor conexión era 1 mega, la que tenía, no había mucho que hacer. Instalé Visual Studio, todo muy bien, y explicaba un tutorial que tenía código en BASIC. Yo no entendía nada. Y cuando vi todo el lío que era, y finalmente lo que decía el tutorial, bueno, ahora tienen que poner los seriales. O sea, no, entonces tengo que tener seriales. No, yo quiero crear un programa mágico que me active programas. Me di cuenta que no funcionaba así. Mientras tanto, experiencia que tuve con el software fue no programarlo, pero sí ver cómo funcionaba. Por ejemplo, estuve en su tiempo cuando tenía XP y la computadora no me tiraba Windows 7, que era la computadora original. Yo quería tener Windows Vista en principio. Después me enteré de la basura que era Vista y no quise tenerlo. Pero quería tener la apariencia de Vista. Entonces uno instalaba cosas como el V-Start, que era el menú de inicio de Windows Vista en XP, que te reemplazaba el menú inicio del XP por el menú inicio de Vista con la transparencia. Pesaba una bestialidad y no coincidía con el resto del tema. Había otro que eran, ya cuando llegó Windows 7, que era más lindo todavía, que tenía la barra inferior transparente. Y yo quedé como, wow, la barra inferior transparente. Y había un problema, que Windows XP no permite transparencias. Bueno, las permitía, pero no era una forma muy agradable. Entonces tenía que estar como una locura y editar los archivos de los temas, que eran DLLs o los de estilo, y que tenías que extraer los componentes, modificarlo, instalar el programa. He roto la computadora muchas veces haciendo eso. Literalmente la rompí. No física, pero a nivel software sí. Le arruiné DLL, le arruiné temas, intenté crear temas horrendos que después los terminaba borrando, instalaba packs de personalización. Todavía me acuerdo del Windows 7 Transformation Pack. Dios mío, qué tiempos. Y yo toqueteaba eso y me fijaba que tenían las imágenes y accedía a las imágenes para armar interfaces gráficas con eso. Y perdí mucho tiempo con eso, voy a ser sincero. Pero veía los archivos que tenían, las DLL directamente para mí eran algo intocable, no entendía qué funcionaba. Yo quería leer una DLL como si fuese un archivo de texto plano. Después me enteré lo que era una DLL y que podía tener texto plano, como no. Todavía recuerdo el software que sigue existiendo, el Resource Hack Failed o algo así era, o el Resource Hack, que era un programita que vos le pasabas un archivo y te lo abría, no importa lo que fuera, te mostraba su contenido. Si estaba en binario, obviamente olvídate, pero la idea era tratar de
acceder a la jerarquía de archivos. Si hubiese estado en el mundo de Linux o en el mundo de Mac, sí hubiese funcionado. En el mundo de Windows, no. Muchas cosas son compiladas. Entonces las DLL, algunas tenían archivos de imágenes, que eran por ejemplo los iconos por defectos del XP estaban en un archivo DLL. Ya no me acuerdo el nombre del archivo, pero me acuerdo que si vos querías cambiar los iconos de Windows XP, cambiabas a un archivo .dll y ya está, te cambiaban todos los iconos automáticamente. Era hermoso. Y así iba tocando y viendo y aprendiendo. Vi eso de lo del Keygen, no funcionó. Y finalmente, bueno, comencé la universidad. En la universidad, antes de empezar, yo dije, bueno, voy a aprender programación supuestamente, según lo que estaba viendo en el cursillo. Entonces empecé a aprender Java. Fueron tiempos oscuros en los cuales escribía todas las cosas en el main. No sabía lo que era una interfaz gráfica, cómo hacerla. O sea, todo lo hacía con system.out.println o println. Al que sabe de Java un poco sabe lo que estoy hablando. O sea, imprimir en la salida estándar. Escribí el public static void main string corchetes args, abrir y cerrar Java y todo eso de memoria. No sabía ni qué significaba el args. No sabía que se le podían pasar argumentos. No sabía absolutamente nada. Muchas cosas era código autogenerado y todo lo escribí en el main. Yo dije, bueno, total, después del día que le hago una interfaz gráfica en el futuro, con lo que me costó después aprender programación orientada a objetos y darme cuenta de las ventajas que esto me ofrecía, pero no lo manejaba. En ese entonces ni siquiera programación orientada a objetos era ni siquiera funciones, o sea, era una sucesión de pasos nada más. Ya me quedaba sin variables disponibles porque necesitaba repetir el nombre de variables y no podía. Fue un desastre. Nunca terminé ese programa. Fue uno de los primeros fracasos dados en la programación. Hoy en día creo que lo podía terminar, pero ya no le veo sentido el hacerlo, así que no lo voy a hacer. Hay mucho software que abandoné porque después vi la falta de sentido en hacerlo, ya que estaba tratando de reinventar la rueda. Pero eso ya es para otro podcast también. Empecé a aprender Java, después empecé a la universidad pensando que íbamos a utilizar Java, porque muchos decían que se utilizaba Java en las universidades, qué sé yo, y que la programación era en Java. Y le pregunto a un profesor, que lo sigo teniendo de vez en cuando, depende de la materia. Y dijo, bueno, acá en la universidad, esos tiempos en que te acercás a un profesor preguntándole con miedo, hoy en día te acercás con miedo, pero por otras razones, pues ya sabes cómo es. Ese tiempo te acercabas con miedo, pues no sabías si te iba a responder. Al cual sí te responden. Hoy en día te responden y te pueden mirar con una cara fea diciendo que estúpido lo que estás preguntando, esto lo tendrías que saber. Algunos, y otros te dicen, esto lo tenías que saber, te lo explico, y otros... Hay de todo un poco, no voy a entrar en explicaciones. Cuestión que me dijo, mira, acá en la universidad lo que se usa más que nada van a aprender Pascal. Sí, Pascal. Me tocó aprender Pascal. Lo odié, hoy en día lo veo y digo, no es la mejor cosa de mi vida, pero tampoco es tan horrible como pensé, tema que no me había acostumbrado. Van a aprender un poco de C. De hecho, ese mismo profesor que estaba en el cursillo fue el mismo que me enseñó, o que tuvimos que nos enseñó C en estructuras de datos y algoritmos. Y Haskell. Haskell es un lenguaje que van a utilizar mucho en la carrera, que es un lenguaje más tirando a lo matemático. Pasamos de una persona que estuvieron en un secundario comercial a, bueno, una universidad que está supuesta para personas que salen de un politécnico. Sí, estaba hasta las manos, me están diciendo un lenguaje que se basa en la matemática. Después entendí a lo que se refería, que era un lenguaje de programación funcional. Estaba hablando tan solo de Haskell. Hoy en día lo veo y me encanta, su concepto por lo menos. Puede que el lenguaje tenga sus cositas, pero el concepto detrás del lenguaje me gusta mucho. El concepto de funciones y cosas así me encanta, está bueno, como quien diría. La cuestión, yo dije, bueno, entonces como no voy a utilizar Java, ya está, dejo Java. Lo que me costó entender el concepto entender el concepto de arreglos, pero el concepto de lista como estructura abstracta, o sea, agarrar el nivel de abstracción necesaria, porque yo en Java manejaba los arrays mal que mal, los podía manejar. Acá lo manejaba en una sintaxis abstracta, o sea, no pertenecía a ningún lenguaje, y tenía que cuantificar con lista y acceder a índices, y me mareaba, y no sabía lo que estaba diciendo, y cuándo accedía, y cuándo leía, y cuándo escribía. Fueron tiempos oscuros. Era programación 1 y programación 2, no entendía nada. Después me tocó aprender Haskell, me tocó aprender Pascal. Pascal me fue bastante mal, con Pascal tengo que admitirlo. Con Haskell me fue más o menos, me costó muchísimo más. Vi ahí pasar alguien cantando en una moto. Pero bueno, con el tiempo le agarré cariño, en los últimos años más que nada.
Cuando empecé a hacer los podcasts, creo que ahí le había empezado a agarrar cariño y encontré cosas interesantes. Demostrar ciertas propiedades como complejidad en Haskell puede ser una patada, ya que tenemos muchos casos para analizar en ciertas ocasiones. Pero eso ya también va a lenguaje de programación imperativos. Lo que odiaba de Haskell es que no tuviesen variables, pero después supe compensar eso. Igual eso cuenta hablarlo en otro podcast sobre, por ejemplo, mi experiencia con Haskell, el lenguaje de programación funcional. De todos estos temas que voy dando sugerencias de que podía hablar, recuérdenmelos después. Y si les interesa, voy a hablar de ellos, no tengo ningún problema. Es depende si les interesa o no. Ya con que a uno le interese me vale, ¿eh? No vale que lo diga yo. O sea, si me lo dice alguien más como, che, está bueno el tema, y me lo deja plasmado en algún comentario y o mensaje interno, correo electrónico, lo que sea, yo con mucho gusto lo hablo y doy el agradecimiento si quiere. Bueno, le agradezco a tal persona por haberme pedido que hable sobre tal tema y lo hablo con mucho gusto. Pero eso fue básicamente mi primer contacto y ahí fue cuando empecé a tocar eso, empecé a programar por mi cuenta, volví a Java, estuve con Java mucho tiempo. Me tocó usar Python, me tocó usar Erlang, me tocó usar... ¿Qué otro lenguaje? No me acuerdo. Un poco de C++, que ya venía con C. Sí, me tocó aprender C también. Y seguí después con Java, incorporé otra librería como JavaFX. Qué hermoso cambiar de Java Swing a JavaFX, es hermoso. Entré en Swift y así llega un tiempo que uno aprende los lenguajes de programación rápido, no aprende todo el lenguaje, eso es cierto, no se especializa mucho. Yo me enfoqué más en Swift y en Java y últimamente en Haskell también, puede que en C. También aprendí Assembler, pero es otra historia. Anécdotas sobre Assembler, C, Java, Haskell, Python, Erlang o cosas así también se pueden solicitar. Son todas promociones que se ofrecen a partir de este episodio. Sí, si no me quedo sin anécdotas. Y bueno, ese fue mi primer contacto con la programación. Ahora me tocaría después hablar sobre cuáles fueron mis primeros programas, mis primeros proyectos, mis primeros fracasos, mis proyectos actuales, mis proyectos futuros, qué estoy aprendiendo ahora y cosas así. Pero esas son ya cosas que ustedes me tienen que plantear que les interesa ver más adelante. A ver, ¿cuánto vamos con esto? 37 minutos, bien. Va para una duración de Code Time normal. En el episodio de Anécdotas Jordánicas 6 o 7, el que sea. Así que, muy bien. ¿Qué más me toca por decir? Agradecerles por lo que están escuchando esto en diferido. Creo que voy a estar un rato igual en el chat. Igual cuando esté hablando de esto ya creo que no voy a estar en el chat, salvo que alguien esté en el chat. Yo hablo con mucho gusto. Por un rato no me voy a poder estar. Voy a felicitar a Juan Manuel de Rosa, una escucha del podcast que tuvo un hijo. Felicitaciones, che. Si estás escuchando esto, mis felicitaciones. Pido disculpas por no dar nombre. No quiero dar tampoco nombres por cuestiones de no sé si quiere que lo diga o no, pero bueno, te felicito, che. Lo hago en vivo, bueno, lo hago en podcast. Felicitaciones para que no tengan un contacto a veces con la gente. Y dale para adelante, che, que te vaya todo muy lindo. Un abrazo grande para vos y la familia. Agradezco mucho a los que escuchan el podcast tanto en vivo o en diferido, en este caso en diferido, a la fuerza, a los que ven desde YouTube, a los que escuchan desde la plataforma de podcast que sea. La verdad que les agradezco mucho. Estos días voy a estar medio ocupado, así que comienzo la universidad, tengo un montón de cosas, me surgieron nuevos proyectos para trabajar, así que eso me va a quitar tiempo, así que puede que merme en la cantidad. Si logro acceder a mi computadora en estos días hago más contenido, pero mientras tanto hasta el jueves creo que no voy a poder hacer mucho al respecto. Voy a seguir subiendo el curso de Swift 4 a YouTube, a pesar de que está disponible en Udemy. Y bueno, ya con esto me toca despedirme. Saben que las redes sociales están siempre abajo, al igual que mis medios de contacto que están en parte de las redes sociales. La forma de contribuir al proyecto, ya sea con comentarios y me gusta, compartir me ayuda mucho. De forma monetaria también hay formas de ayudar. Ya sea de forma moral o monetaria, de las dos formas se agradece muchísimo. Gracias a eso estamos aquí. ¿Qué más? Sí, les recuerdo que tengo 2 cursos, bueno, son más, pero en Udemy son 2 cursos, uno de Swift 4 y otro de iOS 11, si les interesa. En YouTube voy subiendo episodios al respecto, de un canal de YouTube donde tengo más cursos sobre representación computacional de datos, sobre Swift 3, totalmente gratuito, ahora sobre Linux, otra miniserie de episodios. Tengo de todo un poco, tutoriales random, hay de todo un poco, y escribo para la página bandai.com si usted quiere mantenerse informado
Y de paso hacernos un favor, entre a bandageek.com, un sitio de tecnología, o vaya a ser demonio, maldito bastardo, como diría Damián Tiscornia. Espero que lo disfrute y que lo pasen muy bien en este podcast y en el resto y en su vida, sinceramente. ¿Qué más? Bueno, por favor, para darme una mano, suscríbanse tanto al podcast como al canal de YouTube, me ayudaría muchísimo. Y bueno, ya sin mucho más, es cuestión de despedirme, sin antes recordarle, o sin olvidar recordarle, de que ustedes pueden formar de bandageek.com. Contáctese conmigo, también con SPG Morrison. Y si usted quiere escribir de tecnología, programación o el tema que le interese, que esté relacionado al mundo geek, se contacta y puede ser parte de bandageek.com. No es necesario que escriba todo el tiempo. Escribe cuando usted quiere del tema que le guste. Eso es el beneficio que tiene. Aprende a escribir, tiene muchos beneficios. Yo he aprendido a escribir mejor gracias a eso. He mejorado mi redacción gracias a eso. He mejorado mi lectura gracias a eso. Parece que le estoy haciendo publicidad. En parte sí, es cierto. Pero también es cierto que obtuve beneficios propios de aprendizaje. Aprendo sobre la marcha y eso está muy bueno. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero el próximo lunes pueda hacer el episodio de Code Time, o quizás durante la semana, aunque dudo poder hacerlo. Será hasta la semana que viene, así que no queda mucho más. Y les recuerdo que Code Time se va a transmitir a partir de YouTube y no de Spreaker a partir de ahora. Así que bien, el Script Time va a estar subido a mediados de semana. Con esto me despido y como siempre digo, será hasta la próxima.